no voy a poner más fácil, pero si pudieron leer sobre la clase anterior, ¿tienen ganas de plantear dudas, debates? Algo que les haya flashado, que les haya interesado, que tengan ganas de aportar. Si tienen que resumirle a las compañeras que no estuvieron en la clase pasada de qué se trató el curso, título, ¿qué podríamos decir? Ahí te veo con cara de... Pero acabas de llegar, estás con la situación, tranca, no se olvídate. Yo porque quiero tratar de no lo vea tanto, pero arranco si quieren y les pregunto, pero en general la clase 1 tuvo el objetivo de que comprendiéramos toda la dimensión de la historia de la humanidad en un sentido mucho más amplio de lo que el discurso dominante e incluso la vida cotidiana nos hace creer. Tendemos en la vida cotidiana, y también por un montón de dispositivos ideológicos, a creer que esto en lo que vivimos es natural, es obvio, es eterno, hasta histórico. Entonces creemos que es imposible vivir sin un Estado, que es imposible vivir sin las formas de relacionarnos que tenemos actualmente, y entre ellas que es imposible pensar una sociedad en la que las mujeres no ocupemos el lugar que ocupamos hoy. Discutimos con las posiciones que asocian esa naturalización a una condición biológica, pero ya a esta altura hoy, hace 50 años atrás no, pareciera obvio decir que están así, aunque si escucharan los discursos muchos en el Congreso sobre por qué el aborto no es legal, verían que hay un montón de sentidos biologicistas al respecto de nuestra naturaleza maternal, nuestra realización personal como mujeres procreadoras, nuestra naturaleza realizada en la maternidad y demás que aparecen hoy en el Congreso. Entonces no es tan obvio pegarle al biologicismo, como tampoco es tan obvio, aún menos, pegarle a aquellas orientaciones dentro del movimiento de mujeres también, que plantean que las diferencias que hay al interior de este régimen social no serían producto del propio régimen social, sino de que hay, si se quiere, le falta democracia, o le falta superar algunos vestigios culturales, ¿no? O políticos, o religiosos, o económicos mismos, que se superarían al interior del sistema capitalista. Es decir, que nosotros podemos pelear por avances al interior del capitalismo, por cambiar la mentalidad de los hombres, como si las mujeres no fuéramos machistas. Hay un montón de reducciones al interior de eso que hacen que se generen expectativas sobre las posibilidades de superar la opresión que vive la mujer en el interior del capitalismo. Bueno, la clase pasada también tuvo el sentido de discutir con esa orientación más culturalista del problema de la mujer, y para eso yo les había armado un esquema en el pizarrón que resumía, si se quiere, la orientación materialista del problema de la mujer. A ver si alguno tiene lo que vimos y puse en el pizarrón. ¿Se acuerdan de qué se trataba? No me acuerdo. Sí, dale. Vale. Lo hice para debatir el otro día y todo. Buenísimo. No, habló esto de la matrilinealidad. Sí. Nada, de que no había relación directa biológica o no se había establecido la relación que tenía el macho biológico en la gestación de coso. Y bueno, nada, de cómo los hombres lograron darse cuenta de esto, de cómo simultáneamente se fue creando, se fue pasando desde las sociedades nómades hasta el asentamiento de una cultura y el papel que tuvo el movimiento de la propiedad privada y del, no me acuerdo, El excedente. el excedente. Y bueno, Bien. Bien, este pasaje, si se quiere, de la prehistoria a la historia en términos académicos, tiene que ver con el pasaje de una sociedad cazadora-recolectora, nómade, primitiva en el sentido evolucionista, que nosotros preferimos evitar esos términos, pero sí en un sentido material. Había un desarrollo
muy incipiente de la tecnología que hacía que los seres humanos viviéramos pendientes permanentemente de la naturaleza y de sobrevivir. Yo soy muy fan de los programas de supervivencia natural. Tengo una debilidad, ya me cago en mi casa. Los dejo de 21 días, de una semana, los compiten uno con otro, les puedo hablar de todo. Me encantan los programas de supervivencia. Me hacen chistes, dicen que si se viene una invasión zombie yo voy a sobrevivir. Vos también, bien. Pero una de las cosas que pensando en la clase que estábamos preparando y demás, el otro día había uno y dije, hace 3 días que no comen. Y los tipos, trabajando tipo, y lo único que podían pensar desde que se levantaban hasta que se dormían, sí que se dormían, porque uno se quedó mirando en la entrada de un castor, a ver si el castor aparecía, toda la noche en medio del hielo, es comer. Entonces, es pensar en esos términos la sociedad. Es una sociedad que vive al límite de la animalidad, en el sentido de que el margen para el desarrollo cultural, para el desarrollo de lo que nosotros conocemos como desarrollo de la humanidad por fuera de lo natural, la cultura, incluso los vínculos sociales, está restringida permanentemente a la supervivencia, ¿no? A lo que la naturaleza incluso nos podía ofrecer, porque no éramos productores ni siquiera de nuestro propio alimento. Y Evelyn dice, esta trotskista de la década del 70 dice, recuperando a Engels, que el derecho matrilineal, el derecho maternal, nos saca de la animalidad. Es decir, funda una sociedad en términos culturales en el sentido de que funda vínculos que no están asociados a la biología. Yo les hablé del avunculado para que tallaran un poco sobre las relaciones entre el cuñado y el hermano de la mujer, de la madre y el niño, y también les hablé de la cuestión de los tabúes, el tabú del incesto, el tabú del asesinato dentro del clan, que construye alianzas con un otro, en términos naturales sería un competidor por recursos, y que se vuelve una persona con la que me alío para potenciar mi capacidad de supervivencia. No se extrañan las compañías nuevas, sí, estamos hablando de cuestiones de la mujer, porque en esta sociedad, sin una cuestión de idealizarlo, porque acabo de decir que se vivía al margen, al límite permanente de la supervivencia, incluso el canibalismo y el infanticidio eran fenómenos muy comunes, la guerra permanente por los recursos, el grado de supervivencia era muy bajo, las poblaciones eran muy chicas, el abandono de las personas ancianas y demás. Lo sirve para recuperar toda una etapa inmensamente mayoritaria de nuestra historia. Podríamos hablar de más de 50.000 años de nuestra historia, en las que vivimos en una sociedad donde no había opresión. Por lo menos del hombre por el hombre y del hombre por la mujer. Vamos a hablar de una opresión de la naturaleza sobre el ser humano más profunda, porque vivíamos al límite de lo natural, de las exigencias de la naturaleza, pero no del hombre por el hombre, en los términos en los que plantea el marxismo. Decimos que eran sociedades, Engels las llama comunismo primitivo, en un sentido de que no había propiedad privada, había una redistribución de los recursos al interior del clan, había una división del trabajo en términos sexuales, que tendría a ser en términos sexuales, pero que no suponía por eso una opresión de la mujer vivía dentro del ámbito de la producción y de la reproducción en simultáneo, había una socialización de la crianza. ¿Qué otras cosas les parecieron interesantes? ¿Se acuerdan? ¿Alguna más? Muy bien. Bueno, la idea es esa, pensar cómo esta sociedad matrilineal, las pocas cosas que existían de propiedad privada, que eran mínimas, como la hamaca, una vasija, un cuchillo, se transmitían por vía materna, porque no había un conocimiento de la relación biológica entre el hombre y los hijos. No había una relación biológica, el sexo estaba asociado al placer, al erotismo, a cierta ritualidad en algunos casos, pero no había una exclusividad, no existía el matrimonio monogámico. ¿Y cuándo surge el matrimonio monogámico? ¿Por qué está asociado el matrimonio monogámico a el excedente, la propiedad? Que acá dijo la compañera. Porque empiezan de animales y ven que entre los animales el macho tiene una
Bien. Que se dan cuenta que el hombre Tiene un rol. El hombre es el padre de un hijo. Bien, pero ¿por Y qué para eso? cuidar ese excedente, esa herencia y que quede entre la familia, digamos. Bien, hay algo que tiene que ver con que ahora, si hay algo que es valioso, que sería o el ganado o la tierra, producto de la aparición de la agricultura y la ganadería, ya no es lo mismo quién hereda. Hay que controlar quién hereda. El control de quién hereda se vuelve un lugar de poder económico. En el sentido que controlo la producción social y por lo tanto controlo la sociedad. Sí, es el germen de la división en clases, produce el germen de la división y de la opresión de la mujer. ¿En qué se lo llama? La derrota histórica de la mujer. Como muy provocadoramente dice, las mujeres dijimos que era condición necesaria, es condición necesaria para que exista la opresión de la mujer, la opresión de clase, y para ello la producción de un excedente, pero dijimos que no necesariamente sucedía. O sea que es condición posible, pero no necesaria. Perdón, condición posible, pero no necesaria. De posibilidad, tiene que haber excedente. Porque para que un sector de la sociedad pueda vivir de arriba y que otros lo mantengan, tiene que haber posibilidad de que se pueda producir un excedente. Producir de más. Para eso tiene que haber un grado de control de la naturaleza, por eso somos materialistas en el sentido del desarrollo tecnológico, un grado de control sobre la naturaleza que nos permita dar ese salto, y eso fue la agricultura y la ganadería. Hubo sociedades que se mantuvieron sin clases sociales, sin opresión de clase, y sociedades que sí engendraron, gracias a eso, una sociedad de opresión de clases, y con la opresión de clase, el derecho paternal. La exclusividad del matrimonio, la herencia materna, la herencia patriarcal, asociada a esto. Pusimos el ejemplo del pater familia, dijimos, ¿de dónde viene la palabra del pater? Dijimos que quería decir, era el lugar donde estaban los esclavos, así que viene asociado, perdón, la familia viene de famulus, que es el lugar de los esclavos, y la idea de familia es la idea del esclavismo. Claro. Es esclavizante ya en su nombre y su origen, la idea de familia. ¿Qué más vimos? Que me parece importante. Bueno, entonces la familia es un producto histórico que es represivo, que cumple un rol represivo, y que por lo tanto sacamos la conclusión de que no hay emancipación posible de la mujer, términos revolución cultural, como lo llamamos, la clase pasada, sin que haya un cambio de todo un régimen general de conjunto que sostiene ese lugar de la mujer, que determina ese lugar de la mujer. Y dijimos que el problema entonces no es el privilegio circunstancial que tiene un hombre sobre la mujer, o que ejerce el hombre sobre la mujer, sino el régimen social que sostiene ese privilegio de un hombre sobre la mujer. El ataque, el problema, es como si yo dijera, bueno, si el problema del robo está en el pipito que me viene a robar. No, está en el régimen social, ¿se entiende? El problema no está en la manifestación de ese conflicto, sino en un régimen social. Pero esa forma, perdón, Sí. esa forma simplista no solamente está en la forma de entenderlo, sino en las soluciones que salen de la sociedad, porque aunque nos horroricemos, hay millones de personas que tiran hay que poner una bomba a la villa, como si eso solucionara toda una historia llena de errores y todo. Aclaro que no estoy queriendo decir esto, pero no sé, los niños que roban son privilegiados, no todo lo contrario. Quizás el ejemplo no es más común, pero pasa con los blancos, no sé, los blancos y los negros. Bueno, las soluciones a los problemas raciales no estaban en matar a todos los blancos, si se quiere, ¿entienden? O en sacarle a los blancos no es un problema de blancos y de negros, sino un régimen social que asocia a rasgos fenotípicos una opresión de un régimen más general. Y lo mejor que puede, dijimos la clase pasada, hacer un compañero que ocupa ese lugar de privilegio circunstancial es registrar que al reproducir ese lugar de privilegio está garantizando su propia opresión de clase. ¿No? Del que el hombre es el patrón en su hogar, en esa reproducción de su privilegio, en realidad está naturalizando, está ejerciendo todo un engranaje del que no es protagonista. Simplemente
su lugar de privilegio le permite reproducir ese engranaje. Entonces, me parece que lo más interesante de la clase 1 está ahí, en salir de ciertos, si se quiere, simplificaciones o sensibilizaciones que se hacen y ponernos a lleno a atacar el problema profundo y real que es el régimen social. Esta es la posición de las socialistas sobre el problema de la mujer. Y la clase de hoy... Sí. ¿Puedes desarrollarlo un poco? Me gustó lo que dijiste. Un poco más esto de que el hombre, al reproducir su lugar de privilegio, está reproduciendo todo el engranaje al cual también se ve oprimido. Desarrollarlo un poquito más. Sí, lo vamos a ver ahora cuando analicemos la situación en el capitalismo, bien en detalle, pero simplemente por ponerle un título un poquito más extenso, un copete, podríamos decir que la mujer ocupa un lugar de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y que entonces el hombre, diciéndole a la mujer dónde está la comida, porque los pibes lo hicieron en la tarea, ¿se entiende? La casa está hecha pelota, no lo lleva hasta el pibe está enfermo. El hombre, exigiéndole a la mujer su rol de reproducción, está ocupando el lugar de, si se quiere, de policía del régimen social, de un engranaje que garantiza que mañana él sea reemplazado por otro trabajador que va a ocupar ese rol. La mujer con el niño. Y eso no lo vamos a hablar hoy, pero podríamos hablar de el lugar que ocupa la mujer en la recomendación de los niños, ¿no? Para este régimen social. Que eso también es un poco también lo que pasa con las mujeres, que al aceptar siempre ese lugar y también quedamos y naturalizamos, también estamos siendo parte de esa repercusión todo el tiempo. Por supuesto. Pero hay que referenciar, los que tienen privilegios. Tienen privilegios. Que abusa, ¿se entiende? Después de trabajar 8 horas, 12 horas, en condiciones deplorables, terribles, sí, pero después abusa y usa de esos privilegios. Esa es la idea, pensar qué hacemos con eso y no simplemente ver la manifestación o el mecanismo, el engranaje, el mecanismo que permite esa reproducción. Bien, sobre la clase de hoy, me parece, es larga, acá hay una cosa, es una clase larga, está diseñada de una forma el curso. Igual hacemos en 2 clases. Eso les iba a preguntar. Esta es la duda y la propuesta. La clase 2, que es esta que voy a dar, es larguísima. Entonces, opción 1, van a escuchar un monólogo eterno y larguísimo, enorme y o la dividimos en 2 y en vez de hacer un curso de 3 clases, hacemos un curso de 4. No sé cómo tienen pensado y proyectado. Yo voto por la segunda opción para poder, pero se sabe. Si les parece, hacemos esa prueba. Es una versión deformada del curso, pero yo sigo creyendo que esto en este tiempo es imposible. Que magocha y lo van a ver. Es una cuestión pedagógica, el video no está armado muy bien. Presionados, sino que verlo más obvio. Pero así que hagamos eso. Yo más o menos sé por dónde frenar, pero si vemos que nos extendemos o lo que sea, y además eso nos permite la tranquilidad de no estar corriendo. Sí, después aparte se mirar bien los conceptos de las secciones. Hay como 2 grandes momentos en esta clase. Una parte va a ser sobre la cuestión de, si se quiere, el lugar de la mujer en el capitalismo y los debates al interior del movimiento de mujeres durante el siglo XIX. ¿Sí? Sobre todo entre el feminismo y las socialistas. Y va a haber un segundo momento que tiene que ver con el lugar de la mujer a partir de la Revolución de Octubre y la experiencia que significó un gobierno que puso en pie un programa de la mujer, en términos concretos, ¿no? y balance de esa experiencia. Así que quizás lo podemos dividir en esas 2 partes, o quizás un poquito antes. Sí, para mí está bien. ¿Sí? Sí, así aparte procesamos la información y podemos venir a la clase que viene con... Fantástico. Bueno, yo voy a estar acá con el machetín. Y los textos cerca que me gustan. Que me gustan talar. No, yo voy a no te preocupes. Bueno, ¿cómo arrancamos? Arrancamos por la Revolución Francesa. Es decir, arrancamos por la burguesía. No es esto una clase de historia en que vamos a hablar de general, voy a suponer que algunas cosas las saben.
y otras las profundizarán más adelante o en otro momento, pero lo que puedo resumir en términos de el lugar de la mujer es que las revoluciones burguesas, en particular la francesa, porque es de lo que vamos a hablar unos ejemplos, pero en general, va a colocar, va a ser triunfante y va a permitir a la burguesía destrabar todas las limitaciones que sentía dentro de lo que se llamó el feudalismo absolutista o el régimen antiguo del feudalismo, en su última etapa absolutista. Así que va a centrar sobre todo la lucha contra las monarquías, el monopolio mercantilista, y va a pelear por la libertad. La libertad en un sentido general, pero también en un sentido económico claramente, la libertad del mercado. Y un mercado asociado a la propiedad privada, es decir, disponer de la propiedad privada y con ello un montón de leyes que les permitieran el libre comercio, la compra y venta de productos, entre ellos de inmuebles, de tierras, de medios de producción, pero también la compra y venta de fuerza de trabajo. ¿No? La inmensa mayoría de la población se encontraba todavía atada a relaciones serviles en el interior del campo, y la revolución francesa y las revoluciones burguesas en general van a tener el objetivo de desarmar esos privilegios de la nobleza y garantizarle el acceso a mano de obra, asociada también al acercamiento de las tierras. La inmensa mayoría de la población queda excluida de ese medio de producción y pasa a formar parte de toda esa cantidad inmensa de población que llega a la ciudad y es forzada a proletarizarse, hombres y mujeres. Y digo esto en el sentido de que en una situación previa, en términos del rol de la mujer, no es para idealizar, porque en lo más mínimo, y está el libro, se lo puedo pasar porque lo tengo digitalizado, Bruja y Calibán y la Bruja, ¿qué Calibán y la Bruja? El Calibán. El Calibán y la Bruja, un desastre con el nombre, que sirve muy bien para analizar cómo era la situación de la mujer en la previa del capitalismo. Y como dijimos la clase pasada, esto de que llamamos patriarcado, de que nosotros tratamos de evitar llamarlo porque no van a escuchar a las compañeras del plan de trabajadores hablar mucho del patriarcado, porque, de nuevo, surge un problema, reduce el análisis, aparece como algo ahistórico el patriarcado. ¿Se entiende? Como un fenómeno ahistórico. Estrictamente, la forma en que se oprime a la mujer se configura de formas diferentes en cada régimen social. Por supuesto que podemos hablar en un momento de la derrota del derecho matrilineal y el surgimiento de un derecho patriarcal, pero no hay forma de comparar el derecho patriarcal feudal con el derecho patriarcal capitalista o con el esclavista romano. Son cosas extremadamente diferentes. Entonces nos parece interesante comprenderlo en cada momento histórico en función de las necesidades que se configuran en ese régimen social. Si simplemente hablamos de patriarcado, no hablamos de nada, ¿se entiende? Hablamos de 7000 años de historia y es una cosa que no podemos comprender el rol particular que opera al interior de este régimen social en la opresión de la mujer. Entonces, cuando digo que hay una diferencia entre el régimen feudal previo y el régimen capitalista, aún sin embellecer el régimen feudal, hay algo en relación a la mujer que es muy interesante de recuperar, y es que en la familia agraria extendida, dentro del feudalismo, la mujer tenía una mayor libertad, si es posible hablar de libertad en un régimen servil, no, pero no, en otros son ciudadanas libres y en este son siervas, en algún sentido sí, en el sentido de que eran parte del proceso productivo agrario, y un proceso productivo agrario muy autónomo. El señor feudal no tenía una intervención concreta en los procesos de trabajo, en el control de los procesos de trabajo, simplemente pedía tributo. Y las mujeres tenían un rol muy activo en esa familia agraria extendida. Las mujeres de las clases sociales dominantes llegaban a ser reinas. Si hay alguien que perdió con la Revolución Francesa, fueron las mujeres de la clase dominante. Porque pasaron de posiblemente llegar a ser reinas a ser consideradas infantes, ¿sí?
decir, hay un cambio muy rotundo en las condiciones. No podemos hablar del mismo patriarcado en una sociedad que permite que las mujeres sean reinas y en una sociedad donde las iguala a la infancia. Hay que ver cero la modificación. Y en términos de la clase trabajadora, tenemos esta familia agraria campesina con un trabajo comunal, con un control de los medios de producción. En el sentido de que uno tenía acceso a los medios de producción, pasamos en los comienzos del capitalismo a la familia obrera más terrible que puedan imaginarse. Las familias viviendo y muriendo en los socavones. Esta revolución industrial asociada a la producción de maquinaria que funcionaba al calor de el carbón, entonces la producción de carbón, la fundición de metales que se hacía con carbón, entonces la producción de carbón era casi generalizada en todo el territorio europeo, industrial, y las mujeres morían en los socavones. La película esta, yo la paso en las escuelas, la de Germinal, que es muy interesante como para ver esa época, ¿no? Y las condiciones de la mujer. ¿Así se llama la película? Germinal, es francesa, está en YouTube. ¿Está en YouTube? En español traducido, horrible. Ya Podría buscarla en otro lado y ser más felices. Pero bueno, está en YouTube. Está bien. Van a tener coños y esas cosas. Bueno, y en términos estrictos, en términos de andamiaje ideológico, la mujer va a pasar de ser el demonio o la blanca virgen, ¿sí? De la virginidad o el demonio, asociada al discurso religioso, y va a asociarse más a un discurso de la razón iluminista, es decir, la mujer va a ser la naturaleza y el hombre la razón. La mujer va a ser aquella responsable de la procreación de la humanidad, y ese es su rol. El hombre va a estar abocado a la cultura, a la política, a lo público, a lo privado. Entonces, pero rápidamente van a trabajar, es una mentira decir que las mujeres no trabajan y que se reducen al ámbito de la reproducción, porque rápidamente las mujeres van a trabajar en esta sociedad, e incluso, surge el debate sobre si las mujeres tenían que trabajar, ya vamos a ver por qué, pero rápidamente van a trabajar y aparece esta situación que nosotros llamamos, por eso muchas veces el curso se llama curso de la doble presión, porque nos metemos ahora en la configuración de la presión en el calor del capitalismo y es esta doble presión. Una presión que sufre las mujeres trabajadoras, que sufrimos, yo no sé de dónde me estoy parando, que sufrimos las mujeres trabajadoras en el ámbito laboral como parte de la clase, el resto de la clase trabajadora, pero también una opresión particular como mujeres dentro del capitalismo, ¿no? En el ámbito de lo que se llama la producción doméstica o la esclavitud doméstica, dirían algunos otros. Entonces, se abre un periodo convulsivo enorme convulsividad al calor de estas revoluciones burguesas, con guerras civiles, y la mujer, a pesar de lo que muchos creemos, va a ocupar un rol muy activo en estas revoluciones burguesas. En general, lo que llamamos la Revolución Francesa como ñoñada histórica, que nos interesa, vemos, no, bueno, se movilizan a Versalles contra el rey pidiendo por el pan, y uno se imagina siempre hombres. Bueno, estudiando en la formación que uno tiene al calor de la militancia, como decimos, descubrimos que en realidad eran inmensamente mujeres. La movilización a Versalles contra el impuesto al trigo, que va a ser algo muy novedoso, si ustedes siguen el curso van a ver que el problema del pan y del trigo, la base de la alimentación, va a ser el impulso a la movilización de las mujeres en 1789, en 1917, en el 2001 en Argentina, ¿se entiende? Es el problema central porque las mujeres ocupamos muchas veces el rol de garantizar la reproducción de lo doméstica y en ese sentido la comida ocupa un rol muy importante y dijimos la clase pasada, ya no me acuerdo, si no lo digo ahora,
que la mujer tiene un rol muy interesante para la cuestión política. Porque, a diferencia de los hombres, al ser la responsable de la reproducción doméstica, se enfrenta muy rápidamente al problema del Estado. Muy rápidamente. Nosotros no hay mediación. Cuando vemos que el hospital se cae a pedazos cuando llevamos a los pibes, el problema no es mi patrón, mi jefe que no me deja, es el Estado. Cuando no tengo plata para llegar a fin de mes con el precio del trigo y el impuesto al trigo, es el Estado. Cuando no hay vacantes para las escuelas, es el Estado. Entonces, las mujeres tienen, además, en términos estratégicos, muy rápidamente saca la conclusión de que el problema es un problema más general. Es un problema político más general, y en ese sentido, no solamente Lenin, pero ya Marx lo planteaba, que había que tener un trabajo político al interior de la clase obrera privilegiando el problema de la mujer, porque eran las mujeres las que rápidamente podían sacar esa conclusión. Por otros motivos también, que ya veremos. Pero bueno, ¿qué rol tuvo la mujer en la Revolución Francesa? Bien, se puso a la cabeza de la lucha contra la escasez y contra el precio del trigo, pero rápidamente también sus reivindicaciones tomaron características políticas, sobre todo la lucha por el voto. Ya de otro sector, ¿no? Rápida politización, pero de otro sector más asociado a la aristocracia o a la élite de esa época. Y hay mujeres preciosas para retomar. Hay una francesa llamada Olympe de Gouges, no sé cómo se pronuncia, Olympe de Gouges, alguna que sepa francés, que me sepa cómo pronunciarlo, no me acuerdo, que llega a escribir, por ejemplo, una declaración de los derechos de la mujer. Es decir, a la declaración de los derechos del hombre, ella escribe la declaración de los derechos de la mujer, que por supuesto va y pide que las mujeres puedan participar de los estados generales antes de la conformación de la Asamblea General, y por supuesto le votan en contra. Y dice ella que si las mujeres son, se las voy a citar porque es precioso su planteo en términos incluso de retóricos, la argumentación. Si la mujer tiene el derecho a subir a la horca, debe tener derecho a subir a la tribuna. O sea, si tiene claro, el derecho de subir a la horca, tiene el derecho también de jugar. ¿Sí, no? Claro. Aparece esta idea de ser un sujeto civil, como se está discutiendo qué son los derechos civiles. Incluso en el 93 se plantea un debate ya al calor del límite del termidor, que después se llama termidor, que ya voy a hablar, y la mujer, una representante de las mujeres que plantea a los diputados franceses. Le dice 3 preguntas. Dice, ¿debe permitirse la reunión de las mujeres en París? Porque se discutía, por ejemplo, ya en el momento de cierre y represivo de la Revolución Francesa, que las mujeres debían ser desarmadas en sus procesos de organización, en los clubes, en demás lugares donde aparecía. Entonces, y en la calle también. Entonces aparecía, por ejemplo, una legislación que decía que si las mujeres estaban debajo del farol, es decir, de noche, discutiendo en la calle, casi en un estado de sitio, había una multa, debía responder el marido, el hermano mayor o el padre, aquel que tuviera responsabilidades y sufriría consecuencias, ¿no? Pensando en esto del rol del hombre como engranaje para garantizar la reproducción, ¿no? Y aparece, bueno, vos ocupate de, si no vas a tener consecuencias vos, como pasa con los hijos, y ahora vamos a ver por qué es lo que va a decir el código napoleónico y el código legal post-revolución francesa. Dice, ¿pueden las mujeres reunirse en París? ¿Pueden las mujeres ejercer derechos políticos y tomar parte activa en los asuntos de gobierno? ¿Pueden las mujeres deliberar reunidas en asociaciones políticas o sociedades populares? Los diputados votan y responden unánimemente que no. Y dicen, vuestra misión como ciudadanas es tener hijos, criarlos, educarlos en los valores revolucionarios. Es decir, aparece acá la idea de que somos educadoras de ciudadanía. Algo que incluso aparece, y esto lo voy a decir en forma provocadora,
al interior del movimiento de mujeres desde los supuestos lugares más radicalizados. Muchas de las que discutimos que las mujeres tenemos que intervenir en política, ser candidatas, ser dirigentes políticas, formar un partido político. Y cambiar el mundo, recibimos del otro lado argumentos como, no, pero lo importante es cambiarle la cabeza en la cotidianidad, esto de la micropolítica, ¿nunca vieron? Bueno, cambiarle la cabeza a mi novio, cambiar los vínculos y las relaciones humanas, ¿no? Entonces yo lo hago todos los días, hablo con mi pareja, con mi papá, con mi hermano, esto no lo hace, no es que no lo hace, pero yo quiero más. Si no, es lo mismo de siempre, ¿no? Es interesante que las campañas están súper radicalizadas, pero ¿qué me está diciendo? Que me restrinja, sigo restringiéndome al rol educativo. Soy la que le cambia la cabeza a los pibes, ¿no? Entonces sigo teniendo un rol educativo. Aparte es también una forma de liderarnos, porque las mantenemos también separadas, así de cada uno se encargue de su novio o de su papá, de su no hay una organización. Los hombres se dedican a la política, claro, a cambiar el mundo. No hay una organización a nivel sociedad de nosotros. Nosotros nos ocupamos de cambiarle la cabeza al mundo, ¿no? En la crianza. Aunque después nos apasionamos a eso, yo soy docente, así que imagínense cómo me apasiono sobre la transformación de la cabeza de las personas, pero bueno, me alcanza. Bueno, me imagino la psicóloga. Pero ¿a qué iba con esto? Que me parece súper interesante. Bueno, las que no estaban de acuerdo pasaron por la guillotina de Lorinto. Eso, ella planteaba esto de si puedo subir a la guillotina, que pueda subir al tribunal también, que también a la guillotina. Por supuesto que no va a suceder. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que aparece? Aparece de fondo el problema de que la burguesía va a tomar el poder, va a instaurar un régimen de derechos civiles plenos, políticos, de derecho a disponer de la propiedad privada, de la herencia, del libre comercio, de votar, de ser candidato, pero automáticamente cuando llega al poder va a excluir de ese derecho político y civil a las mujeres, incluso de su propia clase. ¿Se entiende? Es como... Y ahora lo voy a leer para que vean exactamente de qué me estoy diciendo, y se llama el Código Napoleónico. Porque nosotros podemos decir, incluso fue un debate al interior de toda la clase trabajadora, pero incluso a sus propias mujeres de su propia clase, en otros términos, de otra forma. Porque lo que se va a producir a partir del termidor, lo que se llama el termidor, en la Revolución Francesa, es que se va a prohibir a todo el movimiento obrero organizarse, ¿no? Teníamos a los sans-culottes armados en las calles defendiendo la revolución, las comunas, lo que llamó la Comuna de París, por ejemplo, que fue muy importante, y después se va a retomar de nuevo en 1871 con el famoso primer Estado obrero francés. Esa Comuna de París, la primera Comuna de París, es la Comuna de París al calor de la Revolución Francesa, y son los trabajadores urbanos de París organizados, armados, defendiendo la revolución. Son el 90% son el pueblo, el tercer estado, que banca a esa dirección burguesa que está haciendo que la revolución a la nobleza. Pero luego, cuando la burguesía toma el poder, dice chao a sus casas, le dan las armas, y si no, guillotina. ¿No? Empieza a prohibirse la deliberación democrática del pueblo y en particular de la mujer. La mujer a la casa, el hombre a la fábrica. El que estuviera en la calle haciendo política, ¿no? Se estaba dedicando a ser, si se quiere, subversivo en el sentido que lo podemos asociar más al presente, pero ese era el planteo del termidor con el tema de la guillotina. La dirección de la burguesía acaudillada tira abajo. ¿Y qué más horas que tiene estamos? 1793, 24. Se prohíben las comunas, se prohíben los comités revolucionarios. Ahí es donde estas mujeres en 1793 hacen estas tres preguntas resistiéndose. No, pero, ¿qué gobierno estamos construyendo? ¿Qué es lo que queremos? Y la respuesta va a ser el Código Napoleónico.
el Código Napoleónico va a instaurar la muerte civil de la mujer. Va a convertirla en una menor de edad. Va a decir que las mujeres somos infantes, tenemos que estar sujetas toda la vida, los niños hasta cierta edad, las mujeres toda la vida, a los hombres de la familia. Serán padres, luego maridos y, en su defecto, hermanos mayores. Y se les va a negar todos los derechos civiles conquistados por la Revolución. La igualdad jurídica, el derecho a la propiedad, si es que tiene propiedad. Y leo a los revolucionarios de la época, para que esas cosas que quizás leímos el contrato social de Rousseau, pero no leímos a Rousseau diciendo esto. Leo. Toda la educación de la mujer debe referirse al hombre. Complacerlo, serle útil, hacerse amar y honrar por él, educarlo como joven, cuidarlo como adulto, aconsejarlo, consolarlo, hacerle la vida dulce y agradable. Estos son los deberes de las mujeres en todo momento y lo que debe caracterizarlas desde su más tierna infancia. Rousseau. Pero si se están horrorizando, les digo a Napoleón, que por supuesto, como es más feito de lo que dice aún, al calor de discutir el Código Napoleónico, que fue el mismo código con el que se inspiró Belle Sarsfield. Y cuando termine la cita, si quieren, lo hablamos, pero entre otras cosas, Belle Sarsfield hasta 1921, si una mujer quería trabajar, tenía que llevar, hasta 1921, en Argentina, si una mujer quería trabajar, tenía que llevar un papelito con la autorización de su mayor hombre responsable. A 1921. Belle Sarsfield inspira su código civil en el Código Napoleónico y leo los argumentos de Napoleón para defender su código. Dice: la naturaleza quiso que la mujer fuese nuestra esclava. No, ni chamullada. Y miren cómo es un problema de clase, para los que piensan que es un problema del hombre. Son nuestra propiedad. ¿Ven cómo se construye un código civil, una legislación con la mirada y los ojos de la clase dominante triunfante de ese régimen social? Son nuestra propiedad. Son un bien disponible para garantizar la reproducción de un régimen social productivo. Nos pertenecen, dice, como un árbol que pare frutos. Pertenece al granjero. La mujer no es más que una máquina para producir hijos. Sí. Algo no lo parece relacionando del aborto. Viene de acá, ¿no? Somos una máquina de producir hijos, esa es nuestra función. Bueno, pero esto ni siquiera se va a sostener en el tiempo en el sentido estricto, porque las mujeres van a ser arrojadas al sistema productivo muy rápidamente. Y no solamente las mujeres, sino los niños. Las primeras escuelas son dentro de las fábricas y las condiciones de trabajo van a ser terribles, al punto incluso de que rápidamente también la legislación se va a modificar y va a empezar a discutir el problema de la mujer y de los niños, porque lo que viven con esta práctica de hecho de la mujer y los niños produciendo es que se les va a acabar la clase trabajadora, porque las condiciones de trabajo eran tan extremas que había un problema sobre la fuente de trabajo, sobre la cantidad disponible de fuerza de trabajo, y por lo tanto parte de restringir o reducir el tiempo de trabajo y darle una niñez salubre al niño y una educación primaria formal, y a la mujer restringir la cantidad de tiempo de trabajo incorporada al ámbito reproductivo es resguardar la posibilidad de reproducir la fuerza de trabajo y que los trabajadores no se murieran como moscas, ya de niños adentro de las fábricas. Así que bueno, más o menos esta, si se quiere, es la situación de las trabajadoras y las trabajadoras en los comienzos del capitalismo, ¿no? Menores de edad. Las mujeres, los trabajadores de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, en la casa se ocupan de sus mujeres y sus niños, en la fábrica de ser productivos. Esto se instala con toda una legislación. ¿Y qué pasa con el movimiento de mujeres? Como dijimos, rápidamente, al calor de las revoluciones francesas, va a surgir la demanda y la cuestión de la mujer.
clubes y tertulias previas a la revolución y planteaban que los derechos civiles también tenían que ser de la mujer. Estamos hablando de un sector del movimiento de mujeres que para 1890, en un congreso en Alemania, se va a llamar feministas. Se van a poner el nombre de feministas y van a plantear sus reivindicaciones, y sus reivindicaciones van a ser estrictamente de clase. Si uno analiza ese congreso, 1891 creo, pero me puedo equivocar. Está en el libro de Gaido y de Cintia. Muy interesante como está analizado, e incluso vamos a ver ahí el debate entre Zetkin, que va a ser la referente socialista del movimiento de mujeres, y las feministas. ¿No? Hay un debate al interior de ahí, a Zetkin la van a invitar a un congreso y va a invitar en realidad a las socialistas, y ya Zetkin, que era dirigente, le va a decir: no, nosotros no, a la esquina con ustedes, pero si quieren yo voy a invitar y les explico porque no participamos. Y hay un discurso que es memorable de Zetkin en ese congreso feminista, explicándole que la lucha de las mujeres no tiene ninguna relación alguna, y hay un principio de clase, si se quiere, que separa a las mujeres trabajadoras de las mujeres de la burguesía. Para resumirlo, la idea central tiene que ver con la idea de que estas mujeres feministas lo que buscan, aparece en los libros del feminismo hoy también, la otra vez yo leía uno de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, la corriente feminista, Morgade, es la idea de la ciudadanía de las mujeres, la conquista de la ciudadanía de las mujeres. Y hay una frase, yo no me puedo acordar, de Rosa Luxemburgo, muy linda, que plantea esto de que la igualdad que se intenta conquistar no es la igualdad para explotar, ¿no?, igualmente a la clase trabajadora. Ese es el límite, ¿no? La pelea de las mujeres de la burguesía era poder disponer de su herencia y ser ellas dueñas de la fábrica. ¿Sí? Ser ellas representantes en el poder político, es decir, ser ellas igualmente libres para explotar. En ese sentido, es su demanda de sufragio, y su origen, su referencia más importante es su lucha por el sufragista, en un primer momento. ¿Y por qué sufragista? ¿No? Esto es lo que se llama feminismo de la igualdad. Después va a surgir otra tendencia más en la segunda oleada del feminismo, que es el feminismo de la diferencia. Pero este feminismo de la igualdad lo que va a plantear, ¿por qué es esa pelea por los derechos civiles? Va a plantear centralmente que la causa de la opresión, y acá por eso la clase 1 nuestra, que la causa de la opresión es la desigualdad legal. Es decir, que el problema que tenemos las mujeres es la desigualdad legal. Si guita tenemos toda, la plata la tengo acá, el problema está en que no puedo disponer de esa plata. Si yo podría dedicarme a la profesión de médica, ¿por qué no puedo? Bueno, porque tengo que... Entonces las sufragistas, también las sufragistas argentinas, que van a hacer su primer congreso feminista en el año, me encanta, si lo tengo a mano, es fantástico porque las que hemos analizado, primer congreso feminista internacional, el primer congreso feminista internacional se dio en Argentina, chicas, en 1910. Y las mujeres que participaron eran las mujeres de la Bolsa de Comercio y la Sociedad Agraria, por supuesto. Fervientes luchadoras por el sufragismo. En algunos casos muy interesantes para analizar y para reivindicar, en el sentido de que son las mujeres que a principios del siglo XX lucharon en Argentina por el derecho al voto. Hacían ensayos de votación. Una primera candidata argentina en una elección que se mandó porque aprovechó que había una... No me puedo acordar el nombre, por supuesto. No tengo el nombre, pero otra vez veía un documental. La mina se dio cuenta de que había una fuga en el derecho legal que decía, en el derecho electoral, que decía que las mujeres no podían votar, porque no estaban en el padrón, solamente votan los empadronados. Entonces, como no estabas en el padrón, porque no te empadronaban, porque el empadronamiento era para el ejército, no había forma que las mujeres votaran. Pero no decía que no podían ser candidatas, entonces se presenta como candidata. Flora, que es socialista, la ponga de candidata, y ella se presenta candidata, y fue medio una quilombete, porque no le
podían decir que no. Entonces estaba candidata, las mujeres no votaban, pero había candidata a mujer, una cosa medio extraña, pero hay que reivindicar eso. Después, por ejemplo, impulsaban en las organizaciones, en la sociedad rural, en un montón de lugares, organizaban una elección paralela, como la de ahora, en el sentido de, bueno, las mujeres que votamos, y entonces hacían elecciones y sacaban fotos y buscan, y también van a dar las fotos de las minas todas, chaguitas votando, ¿no? Y luchando por sus derechos civiles, y hay que reconocer esa iniciativa y esa pelea por no ser muñequitas de porcelana. ¿Se entiende? Por no ser mujeres restringidas a ese hogar, a esa mansión en la que tenían que reducirse a ser mujeres que pudieran, no sé, a lo sumo dedicarse al piano, ¿no? Al bordado. Bueno, Sí, a ver tanto lo que Mi vieja ve una novela que seguramente la conocen, pero que es El Sultán. Sí, Entonces, mi abuela la ve el otro fanática. día discutía con una amiga yo de que me parecía muy importante la figura de Hurrem, porque si bien las limitaciones de que era el sultán tenía el derecho a todas las mujeres, al harén y demás, Sí. la mina no se quedó en eso, sino que históricamente logró un papel dentro de las limitaciones que ella tenía, de meterse en la habitación. Jugaba un rol político. Claro, del sultán, y a ella le decían que era una bruja porque había hechizado al tipo, pero de lograr meterse en esto y de quien ocupaba lugares altos, y desde su propio lugar de limitación pudo meterse y cambiar algo. Es muy común este discurso. Incluso en el interior, os voy a decir esto en un video que están filmando, pero bueno. Mi abuela, me hacía acordar con mi abuela hace mucho me dijo, Luciana, vos lo que tenés que hacer es que él piense que la idea fue de él. En realidad las mujeres decidimos todo, pero vos le haces sentir a él que la idea es de él, porque él es el que dirige la familia y tiene que sentirse, porque si vos todo el tiempo, yo con mi carácter, imagínense, todo el tiempo estás diciendo cómo es, y le discutís tanto, y está allí. Vos, dijimos nosotros en realidad, pero vos tenés que tirarle la idea y que él después la diga a él. Y la lleve adelante él. Hay un poco de eso, ¿no? De esta deformación que igualmente es real. Las mujeres de esa forma pudieron, de forma subterránea, tejer relaciones. Sí, por eso digo, quizás no era lo más adecuado, pero existía, es así, hay algo de eso, ¿no? No somos simples porcelanas ni imágenes en un lugar estanco, pero hay algo de eso, ¿no? Por detrás, ¿no? Detrás de todo hombre hay una mujer, esta idea de que estamos las mujeres ahí haciendo algo con eso. Bueno, hay en esa idea de la mujer como porcelana, como imagen. ¿Y las socialistas qué? Bueno, las socialistas somos otra cosa. Nuestra historia, nuestra lucha vino por otro lado y fue anterior al movimiento feminista. Yo dije 1891, pero sí queremos entender cuándo fue por primera vez reivindicada un programa de la mujer y un planteo de las reivindicaciones de la mujer, podemos rastrear, si se quiere, a un personaje para mí muy interesante que es el de Flora Tristán. ¿Cómo? Flora Tristán. Es una franco-peruana. Padre francés, madre peruana. Cuando la madre muere, vuelven a Francia. Ella muere en 1844, es socialista utópica y plantea varias cosas que para mí son para reivindicar. 18 hasta 1844, ¿no? Cuando nos dicen que las socialistas venimos medio ahora de forma oportunista a colgarnos de las feministas, nosotros le tenemos que tirar a Flora Tristán por la cabeza, pero de una. Flora Tristán planteaba, entre otras cosas, que no había nada que uniera a las mujeres de la burguesía con respecto a las mujeres, no había nada en común entre las mujeres de la burguesía y las mujeres trabajadoras de la clase obrera. Eran dos programas diferentes, dos reivindicaciones diferentes, que no había nada en común. Que los programas son diferentes. Y que entonces había la necesidad, cuando se estaba discutiendo eso, de un partido
obrero, en el sentido de un partido de trabajadores y trabajadoras, que le permitiera a los trabajadores tener una fisonomía política propia, sacando las conclusiones de lo que fueron las revoluciones burguesas, es decir, los trabajadores por detrás de la burguesía, sacar la conclusión de que los trabajadores tenían que tener su propio programa, su propia herramienta política, autónoma, independiente, y en ese sentido las mujeres tenían que ser parte constructora de esa organización política, y que los obreros estaban obligados a abrazar la lucha de las mujeres. Obligados a abrazar la lucha de las mujeres por su emancipación de clase, si no, no iba a suceder la emancipación de clase. El problema no es que, vos querés la revolución obrera y que fuera de las mujeres, no hay revolución obrera posible si no se abraza en común la lucha con los problemas de la mujer. Si no es un programa integral, no va a suceder de hecho. Y vamos a ver el ejemplo de la revolución rusa para ver eso, porque yo digo que no es posible pensar como para compartimentos extensos separados. Y en ese sentido, va a haber dos planteos. Las socialistas van a plantear, si se quiere, el planteo de Engels que vimos la clase pasada, que al contrario, no es la legislación, el derecho legal, el problema de la presión de la mujer, sino que el derecho legal es la expresión del régimen social. ¿Sí? El andamiaje formal de un problema económico de fondo. Y que por lo tanto entonces la desigualdad legal es el reflejo, la consecuencia de un régimen político de clase que origina y reproduce la opresión de la mujer. ¿Sí? Entonces yo tengo que atacar el régimen social, no luchar simplemente por el derecho al voto, aunque es valioso. Es entender que más hoy que ya conquistamos el derecho al voto y seguimos hablando de doble presión. Entonces, es mentira. ¿Qué derecho civil nos falta? Hay uno solo que no conquistamos, las mujeres. El derecho al aborto. El derecho a disponer de todo nuestro cuerpo en un sentido formal, civil. ¿No? Hay ninguna ley que disponga de una parte del cuerpo del hombre para algo que la sociedad quiere realizar independientemente del deseo de ese cuerpo. Todo el resto de los derechos civiles los conquistamos. Y sin embargo, si ahora la prostitución se convirtió en trata de personas, no sé. Si en algún punto podemos hablar de que conquistamos mejores situaciones para la mujer, es contradictorio ese planteo. En algunas cosas sí, pero en términos generales vamos al calor de una tendencia de descomposición del capitalismo que nos coloca a todos los trabajadores del conjunto en peores condiciones de vida. Y esto tiene que ver con algo que yo planteaba en la clase pasada, y es que, por ejemplo, le voy a poner, quédense con esta idea de que las conquistas tienen límites al interior del capitalismo. La pelea, la discusión en la primera internacional, en la primera organización internacional de trabajadores, era entre anarquistas y socialistas. Bueno, se expresó también en la mujer. Proudhon decía, anarquista, que las mujeres no tenían que ser parte del trabajo. Que las mujeres tenían por naturaleza que dedicarse a reproducir a la clase trabajadora. Y que en el comunismo, decían los anarquistas, en esa sociedad futura, los trabajadores iban a ganar lo suficiente como para poder mantener a su familia. Y decían que si las mujeres eran solteras o viudas o tenían la desgracia de eso, podían dedicarse a cortesanas o amas de llaves. Es decir, prostitutas o amas de llaves. Eso decían los anarquistas. Y hay un montón de textos de Marx sobre el tema, y Marx planteaba algo que para mí me parece una de las frases más interesantes de esta época en términos del problema de la mujer. Decía, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. En esto de la obligación del hombre de abrazar la causa de la mujer, el grado de emancipación de la mujer en una sociedad mide el grado de emancipación general de la clase trabajadora. Es la medida. Si ustedes quieren saber en qué condiciones está viviendo la clase trabajadora, bueno, vean cómo está viviendo la mujer.
es la medida. El grado. Entonces dicen los socialistas que el problema no es la educación, sino al calor del debate que tiene el socialismo con los socialistas, con los anarquistas, es la construcción de este fantasma que recorre Europa, que se necesita consolidar una clase obrera en sí y para sí, es decir, un partido, una organización política propia que permitiera unificar con un programa común a toda la clase trabajadora. Y en esa reivindicación común debía colocarse los problemas de la mujer. Entonces tenía que estar colocado el problema de que la igualdad civil no alcanzaba. Porque los trabajadores habían conquistado la igualdad civil. Los trabajadores hombres podían votar, podían disponer de sus bienes. Yo vengo de una clase en un barrio muy humilde que le decía a los pibes: ¿cuántos de acá pueden, si quieren, ser presidentes? ¿Cuántos, si quieren, pueden viajar por el mundo un año entero? ¿Cuántos, si quieren, pueden poner una fábrica y explotar trabajadores? ¿Cuántos, si quieren, pueden, que se les ocurra? Todos. Formalmente todos. No hay ninguna restricción legal que le permita a alguien que limite su capacidad de desarrollo, sí, las condiciones materiales. Hacen que no haya presidente trabajador, nadie pueda dedicarse un año sabático a viajar por el mundo y no tenga disponible medio de producción para comprar. Es un problema material, no es un problema civil. Entonces la igualdad civil es un problema del conjunto el problema de la igualdad material es un problema del conjunto de la clase trabajadora. O sea, no podemos restringir el problema de la mujer al problema de los derechos civiles, casi que conquistamos todos los derechos civiles. El problema es que ocupamos un lugar de opresión doble, decimos, ¿no? Entonces, en ese sentido pensaba dos ejemplos. Las mujeres tenemos un salario promedio 70% menor a los hombres. Somos el 60% de las desocupadas del país. 70%. El salario. Nosotros luchamos por poder introducirnos al mundo del trabajo. Marx decía, correcto, los socialistas tenemos que abrazar que las mujeres puedan trabajar, puedan introducirse en el ámbito de la producción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con una reivindicación que es progresiva? Se reconfiguró dentro del propio sistema capitalista, porque ahora las mujeres podemos trabajar. ¿Y qué pasa con el salario obrero de la familia obrera? Se redujo a la mitad. No solo a la mitad. Cuando se discutía, en el siglo XIX, si las mujeres y los niños trabajaban, el argumento era: yo no voy a pagar lo mismo. Si en una familia pagaba como 8 salarios. Bueno, reducimos los salarios. Entonces se entiende el debate, no eran grandes, ¿no? Cortos, en el primer internacional machista, si no veían el problema sino que discutían eso. Bueno, de hecho, fue muy importante el debate. Por ejemplo, los obreros de Rosario, creo que fue así, los obreros gráficos hicieron piquetes para que las mujeres no entraran a las fábricas en Argentina. Porque defendían sus salarios. ¿Ven por qué la unidad de la clase trabajadora es un problema común? Porque aparece todo el tiempo dispositivos que fracturan eso, que nos colocan en lugar de competencia. En ese sentido, entonces, los socialistas plantean que la condición para la emancipación de la mujer y la eliminación de la opresión tiene que ver con que las mujeres participen de la producción social, pero no alcanza. Lo acabamos de demostrar con este ejemplo, sino que tiene que ir unido a todo un problema. Porque ahora las mujeres trabajamos en la fábrica, o en la escuela, o en cualquier lado en comercio, y también sostenemos el hogar, la reproducción del hogar. Entonces estamos preocupadas por si llueve, la ropa se va a mojar, si llego antes porque se cierra el supermercado chino y no tengo perdido a comer, ¿no? ¿Por qué estamos? ¿Se entiende el nivel de la doble opresión?
y que entonces ahí el problema tiene que ver con un montón de dispositivos que van a empezar a pensar las socialistas que permitirían la emancipación de la mujer de ese rol. La socialización de la crianza, de los lavaderos, de las comedores populares, un montón de dispositivos que permitieran a la mujer salir de esa opresión. No alcanzaba simplemente con ir a trabajar. Porque de hecho, ¿qué es la socialización de la crianza al interior del hogar? Yo lo hago, chicas, ¿sí? Me divido las tareas, mi pareja le gusta lavar los platos, le gusta cocinar, más o menos dividimos, hay cosas que no me gusta ninguno de los dos, pero más o menos nos vamos dividiendo. Con respecto a eso, es muy gracioso la frase, los hombres también pueden ayudar en las cosas de la casa. Sí, como si te ayudaran a vos. Claro, es su tarea, ellos lo hacen de copado. Pero más allá de eso, de solidarizarse con nuestro trabajo, incluso si lo pensamos en términos de trabajo colectivo, de trabajo del hombre y la mujer, es la barbarie. Yo lo hago, pero es la barbarie en términos de régimen social. Es la barbarie que en el siglo XXI estemos discutiendo que hombres y mujeres estemos lavando el piso, estemos cargando la ropa al sol después de 9 horas de trabajo y ver quién se divide las tareas entre quién. Cuando el desarrollo de la fuerza productiva permitiría superar esas tareas. Liberar a la clase trabajadora del montón de tareas de las que ya no necesitaría discutir. Si nosotros lo sabemos, si tuviéramos mucha plata, compramos la comida una vez por mes, no tenemos que ir a Chile, ¿se entiende? Porque sabemos eso. Sin embargo, uno anda, camine, señora, camine, y pierde un montón de tiempo con eso. Bueno, tiene que ver con rebuscárselas. Pero la salida de la socialista no es que hombres y mujeres nos autodoble explotemos. La salida es la socialización de la crianza, de la limpieza en el sentido más general, tecnológico, que permita salir de esa situación. Superar un grado de desarrollo tecnológico que permita poner al conjunto de la sociedad en un grado de libertad mucho mayor, de emancipación mucho mayor, que simplemente la socialización de las tareas del hogar, dentro del hogar, ¿no? En ese sentido, de nuevo el debate que yo les planteé al principio, bueno, no alcanza con educar, con la micropolítica, sino con pensar una superación más general. No luchamos por la igualdad, por ser igualmente explotados, no nos limitamos a conquistas parciales, no esta idea de que las mujeres se incorporaron al capitalismo como una mano de obra más barata. En ese sentido más general, pensar esta idea de la doble opresión. Incluso se plantea siempre de que cuando uno sale de la situación, en las viejas épocas se planteaba que cuando uno sale de la situación de crisis, como una guerra o una situación de crisis más general, la mujer va a poder volver al hogar, a no tener que trabajar. Esto es muy común en las mujeres en la día de hoy, esto de conseguirse un hombre que te permita no trabajar, no dedicarnos al trabajo. Pero si salimos de nuestra burbuja académica, nos vamos a encontrar, ¿no? Si este curso estuviera dado en otro contexto, sería muy común esto que estoy diciendo. Bien, me voy a saltar la primavera de los pueblos en 1848, voy a ir directo a la Comuna de París para no quemarles la bocha. 1871, primer gobierno obrero. Recuperan esta noción de la Comuna de París que había sido reprimida en la Revolución Francesa. Y vamos a pensar el rol, bueno, ¿qué fue la revolución? Cae Napoleón III en medio de una guerra con Prusia, pierde la guerra con Prusia, y dentro del Parlamento, Thiers, que es un sector de la burguesía, va a subir al poder y va a plantear el fin de la guerra, pero va a firmar un tratado humillante para Francia, que entre otras cosas suponía un aumento enorme de los impuestos y una descarga del ajuste sobre los trabajadores, por resumir. Entonces, la clase trabajadora que había acompañado a Thiers contra Napoleón III, cuando Thiers dice vamos a pagar la deuda de guerra con sangre y sudor de los trabajadores dicen fuera Thiers. Y en ese contexto toman París, es decir, toman la Casa Rosada, así como se los estoy planteando. Y fundan el primer gobierno obrero, la primera experiencia histórica
de un gobierno obrero, y en esa experiencia las mujeres van a ocupar un rol muy importante. Por ejemplo, hay una francesa muy conocida, se llama Louisa Michel, anarquista, que después, cuando se derrota la revolución, la Comuna de París, ella reclama ser juzgada como el resto de sus compatriotas, termina siendo exiliada y se suma después a los debates con Zeppelin, con las demás socialistas, pero es reconocida en el mundo. Por ejemplo, yo la veía en un video que planteaban que en la refinería del azúcar de Rosario, en unos diarios de la época de Roca, el diario decía que en esa refinería del azúcar, que eran principalmente mujeres trabajadoras en Rosario, había una Louisa Michel argentina, que era el ángel de las barricadas. No, miren cómo había llegado a la Argentina. Bueno, la primera internacional se funda en Argentina con los exiliados franceses que venían huyendo de la Comuna de París, es decir, franceses que habían vivido la experiencia de este primer Estado obrero, vienen a la Argentina y fundan la filial de la primera internacional en Argentina. Y Louisa Michel llega como historia y como experiencia a la clase trabajadora argentina. Louisa Michel va a ser parte de lo que se llama el batallón de mujeres, en su mayoría prostitutas, cantantes, ¿no? Esa imagen de las mujeres, bueno, algunas mujeres trabajadoras urbanas que van a abrazar los cañones. Para evitar que se prendan fuego contra los trabajadores, van a abrazar los cañones. Va a ser un evento muy importante para lograr la toma del poder. Son las primeras que se dan cuenta que Pierce traiciona. Son el primer acto. Esto es muy común, chicas. Las mujeres son como donde se prende el fuego de la llamita que arranca la revolución. Con la revolución rusa pasa lo mismo. Con la revolución francesa pasa lo mismo. Son las que abrazan los tanques, son un quilombo bárbaro y arranca la revolución, la Comuna de París. Y una de las, va a tener rápidamente un programa propio de las mujeres, va a plantear la igualdad salarial de las mujeres, va a ser mucho más reducido el programa en relación a lo que va a ser la experiencia de la Revolución Rusa, pero es el primer gobierno obrero y rápidamente, para las que piensan de nuevo que las socialistas nos colgamos del movimiento de mujeres de hoy, del feminismo, en 1871 las mujeres protagonizamos una revolución triunfante, corta, pequeña en París, después fue aniquilada de forma sangrienta por la burguesía francesa aliada a la burguesía prusiana. A la que había perdido la guerra, fue y le golpeó la puerta y dijo: ayúdame. Tuvimos guerra, pero contra los trabajadores franceses unámonos, porque después se vienen los trabajadores prusianos. Y ante todo solidaridad de clase, en eso no hay nacionalismo, y van a arrasar y a destruir. Pero esa experiencia va a ser muy interesante. Va a ser una experiencia incipiente y va a plantear la igualdad salarial, va a plantear la participación política, va a tomar un montón de medidas tendientes a tratar de anular la prostitución. No anular la prostitución, perdón. Las mujeres prostitutas estaban sometidas a la Guardia Nacional, es decir, como al ejército. Como si acá las argentinas la gendarmería en zona sur, imagínense. Entonces van a tomar medidas para que liberar a las prostitutas de esa opresión particular. Van a legalizar el divorcio. Van a expropiar a la iglesia de todos sus bienes, y van a plantear que las viudas y las concubinas, es decir, aquellas que son ilegítimas, que no tienen matrimonio, puedan cobrar la pensión de guerra. Eran muchísimas mujeres que habían viudado por la propia situación de la guerra contra Prusia, y permiten que las mujeres que no están casadas puedan, las viudas concubinas, cobrar la pensión de guerra. Entre otras grandes medidas que toma la Comuna de París, recomiendo fervientemente que lean el texto de Engels, se llama La Guerra Civil en Francia, es uno de mis textos preferidos, que cuenta la experiencia de la Comuna de París, las medidas que se toman, las discusiones que había, ¿no? Esto de, imagínense, Marx reescribe el prólogo del Manifiesto Comunista, lo reescribe luego de la Comuna de París y dice: no voy a reescribir todo el texto porque ya se hizo re famoso, dice. Pero no lo puedo reescribir todo, pero les voy a agregar un prólogo.
y hace unas reflexiones al calor de eso. La Comuna de París es violentamente y sangrientamente derrotada y se muestra rápidamente el problema de clase del movimiento de mujeres. Muestra rápidamente cómo las mujeres trabajadoras no podemos ir ni a la esquina con las mujeres de la burguesía, en un hecho que es bochornoso, y es que hay imágenes, si lo googlean lo van a encontrar, es una imagen muy conocida, las burguesas, porque ¿a dónde va la burguesía cuando toman Francia los trabajadores de París? A Versalles. Igual que la nobleza en la época de la Revolución Francesa, se van todos a Versalles. Vuelven, y cuando vuelven ya derrotados, hay imágenes de las burguesas entrando a París, mojando los paraguas con la sangre de los trabajadores. Las mujeres de la burguesía mojando con sus paraguas la sangre de las obreras en lo que se llamó famosamente las jornadas sangrientas, ¿no? Rápidamente para leccionar sobre el rol de las mujeres, del feminismo burgués, si se quiere, al calor de una revolución obrera. Y también en ese sentido, para entender los límites del feminismo, es muy interesante la primera oleada feminista sufragista inglesa. Alguien me había recomendado la película de Netflix, no la pude ver, así que si alguna, a partir de lo que voy a decir, las sufragistas, el sufragismo inglés fue muy importante porque fue el más radicalizado. Todavía no pude ver la película, pero fue el más radicalizado, al lado de él, francés, en otro sentido, el inglés fue el más radicalizado, en el sentido de que hubo líderes que planteaban más de barricada. Imagínense a feministas burguesas movilizándose en las calles, medio con las piedras, una cosa muy fuerte. No tuvo las mismas características en otras épocas. Fue muy potente, pero mostró rápidamente sus límites. Y hasta bochornosos. ¿En qué sentido? No sé si, por eso dije, no sé si lo va a plantear la película, pero me parece importante y aleccionador leerlo. Guárdenme. Hay una inglesa que se llama Emmeline Pankhurst, que es una aristócrata, por supuesto, que lidera estas rebeliones de mujeres. Y plantea la acción directa, O sea, los piedrazos en contra la mujer de derechos. O sea, es una radicalizada, absolutamente radicalizada. En 1908 encabeza una movilización de 400.000 mujeres revolucionarias que incendian iglesias, comercios, pubs, donde se prohíbe el ingreso de las mujeres. Yo estoy con ella, diríamos, ¿no? Rápidamente. Obvio, al toque. O al toque, como que vamos. ¿Fuego? ¿Dónde? Dice la cita: no tienen sin cuidado vuestras leyes, caballeros. Nosotras situamos la libertad y la dignidad de la mujer por encima de todas esas consideraciones y vamos a continuar esta guerra como lo hicimos en el pasado. Esta aristócrata mujer al calor del sufragismo, de los derechos, de conquistar los derechos de la igualdad legal para aumentar con eso la emancipación de la mujer. ¿Qué pasa con este movimiento radicalizado? Estalla la Primera Guerra Mundial. Y esta Emmeline rápidamente, ¿qué plantea? Que mientras que dura la guerra, se canceló toda la guerra interna. Las mujeres del enemigo también serán nuestro enemigo. Y hay un giro nacionalista muy importante. De hecho, el gobierno inglés la financia, consiguen el financiamiento del gobierno inglés, convierten su diario de la sufragista, pasa a ser la Britannia, el nombre nacionalista, ¿no? La británica, y dice: nosotros tenemos que demostrar que somos útiles a la patria. Si los hombres se van a la guerra, nosotros vamos a ir a trabajar, vamos a sostener la producción del país y vamos a mostrar que somos útiles a la patria. Y tenemos que ser las principales nacionalistas. Entonces, bancadas por el gobierno, estas minas que antes incendiaban iglesias, rápidamente van a girar a ir a los mitines obreros a cagarlos a palos a los tipos, a los laburantes y a los pacifistas en contra de la guerra. Van a decir: vayan a la guerra, cagones. Sí, pero más o menos es así, ¿se entiende? Y las apuraba zapado. Vayan a la guerra. No solamente
Cuando se empieza a producir un quilombito en Rusia, que luego va a ser un quilombito grande para hacer la Revolución Rusa, entre febrero y octubre, a esta mina, junto a varias, le financian el pasaje a Rusia y se va a Rusia a convencer a las mujeres rusas de que tenían que agitar a sus maridos para que vayan a la guerra. Y que la consigna no podía ser pan y paz con la que se hizo la Revolución Rusa, ¿se entiende? Sino que tenía que ser ir a la guerra contra la población. Esa va a ser la operación que hace el gobierno británico para controlar el proceso de la crisis civil que estaba gestándose en Rusia. Miren qué raro, seguramente la película de esa parte no la muestra. Pero igualmente la claro. ¿No? Este giro nacionalista y antiobrero de la experiencia más radicalizada del feminismo que tuvo la historia del siglo XIX, por lo menos yo creo que del siglo XX. Porque a nosotros en el seminario de iglesia no nos dejan. Mío que se enferma, y uno dice que tampoco sirve mucho, está todo bien más allá de que... Es muy divertido. Es divertido, mucho que no sirve. Pero está bien, nadie se va a enojar. A sus violentas no nos vamos a enojar, no lo vamos a prender dentro de las reivindicaciones más necesarias. Pero bueno, gusto se envía y quedárselo. Exactamente, no hay ningún problema. Y en general, el feminismo burgués va a tener mucha fuerza ahí donde el Partido Socialista condena el movimiento de mujeres y sus reivindicaciones particulares. O sea, ahí donde la socialista no ofrecíamos a las trabajadoras un canal de participación, de debate, de formación, ahí el nacionalismo, el feminismo comprendía como loco, porque le ofrecía a las mujeres un canal de participación y de discusión. Paso a la Segunda Internacional, 1889. ¿Qué tenemos ya para 1889? Tenemos partidos, ahora sí, revolucionarios desperdigados por muchas partes, pero sobre todo en Alemania llegó a tener 1 millón de afiliados. No hay hoy una referencia como esa, ni la volvió a ver. Alemania vivía una situación extrema en un momento, me acuerdo de haber, recomiendo una película y un libro, Mika se llama con K. Sí, le pongo el ejemplo ahora de eso. Mika es una anarquista argentina. Está la peli, el documental que le hizo el nieto, que se enamora de un obrero anarquista en medio de la Semana Trágica. Se van a viajar por el sur porque ella era odontóloga, medio que ayudando, medio tupismo al principio del siglo XX, y ven que en Alemania se venía la revolución. Entonces van a Alemania. Y ven en Alemania como la dirección del partido traiciona, y no solamente traiciona, sino ven el ascenso de la derecha del nazismo, ven todo eso y sacan la conclusión de que entonces la clave es por ahí, y se hacen trotskistas. Y se van a España. Porque dice, bueno, ¿ahora dónde? Son divinos, uno ve como gente que vive para... ¿Y ahora dónde? Y se van a España, porque estaba la guerra civil en España. Y en España, Mika es la primera, no me acuerdo del cargo, pero es como si le dijera, la primera jefa militar de un ejército de la civil en Francia. Es la mujer con un cargo militar dentro de la guerrilla, las milicias españolas, y va a ocupar un cargo muy importante de dirección. Ahí fallece su pareja, y ella está en el POM, el Partido Trotskista, y ve ahí también como la dirección ya burocrática del Partido Comunista traiciona, ¿no? Incluso mata a todos sus compañeros, se exilia y se raja a Francia, y en Francia en los 70 dirige cortes en París en defensa y denuncia de los desaparecidos en Argentina en la cárcel. Es una de las luchadoras por los derechos humanos en Argentina. Un personaje maravilloso. Escribió un libro, se llama Mika, su autobiografía, y el nieto hizo una película sobre eso, así que recomiendo. ¿Y a qué venía todo esto que tiene que ver con esta época? Para que entendamos cómo era el calor de esa experiencia, y más o menos voy cerrando, es que hay un momento en el que Mika, porque en la entrevista, en el video, que tenemos 70 años, el tiro de abuela, dice,
la policía en Alemania ya dijo, en ese momento decía, que si los trabajadores tomaran el poder no iban a hacer nada. Esa era la situación en Alemania, para que vean el grado de... Y eso fue muy ágil, fue muy veloz. El proceso de sindicalización. Y en el calor de eso se dan los debates sobre el rol del movimiento de mujeres. Y los debates son más profundos en la Segunda Internacional. La Segunda Internacional va a tener a Rosa Luxemburgo como una estrellita que nosotros sí conocemos y queremos mucho, pero también va a tener a alguien que me importa muchísimo que reivindiquemos, que es Clara Zetkin. Con Z, Clara Zetkin, que hay un texto de Clara, creo, en el texto, va a ser la principal referente socialista en el mundo de esa época, la principal productora de textos y de la líder del movimiento de mujeres socialista en el mundo. No. Si ustedes quieren, bueno, hoy lean un poco, le van a decir feminista por todos lados. Zetkin creo que se levantaría con un taca que sabía matar a todo el mundo si lee que le dicen feminista, porque se dedicó incluso al interior del partido a explicar por qué no había que ir a discutir, a intervenir, a plantear a los hombres del partido por qué había que abrazar la causa de la mujer y ponerla en la agenda, e incluso había que privilegiar. Lenin decía en un momento, ya en la época de la revolución, que si había dos personas en una fábrica dispuestas a ser delegadas y una mujer, había que siempre privilegiar a la mujer que sea la delegada. Sí, la dota. Sí, había que tender que las mujeres se integraran al proceso de organización y se sumaran a la revolución. Y Zetkin va a estar preocupada y ocupada por eso. Discúlpame, Sí. ¿con Z, Zetkin? Sí, con Z, Zetkin. CL. ¿Con N al final? Sí. Dice Zetkin, solo podremos conquistar el futuro si las mujeres combatimos si los hombres combaten a nuestro lado. Hago esta observación como camarada del partido y no como mujer. ¿No? En 1896, en el famoso Congreso de Gotha, del Partido Socialista Alemán, Socialdemócrata Alemán. Rosa Luxemburgo dice, entre otras cosas, que ante cualquier manifestación de opresión o violencia, el proletariado debe defender la causa. Y esto es muy interesante, para mí, cuando nos atacan, yo digo, incluso sobre los compañeros, ¿no? Cuando pasó el debate sobre si el 8M tenían que ir hombres o no, yo decía, miren, yo les exijo a mis compañeros que vayan. Se los exijo. No es que no les digo que no vengan, no quiero, les exijo que vengan. Que se comprometan, porque un socialista se compromete por la lucha de toda la liberación de todas las opresiones. ¿Se entiende? De todas. Incluso de las que lo ponen en un lugar de privilegio. Si no, no es socialista. Protagonizamos nosotras. Pero también tiene que estar ahí. Tiene que estar acá formándose y tiene que estar ahí apoyando la lucha de la mujer. No es algo de lo que no se tiene que ocupar. No es algo de lo que no lo incumbe. Sí. Yo lo que una pregunta que había escuchado yo con el respecto de los hombres, Dale. que realmente me gustó mucho, fue esto de que en realidad ayuden, participen con las mujeres para que ellas puedan ir. O sea, que si no tenían a nadie para quien correr esto de, bueno, yo me quedo cuidando el nene, Sí. yo voy a hacer estas cosas, Eso está bien. Eso, como... ¿Qué significa? Pero nosotros no lo reivindicábamos como militancia. No. Porque es una forma encubierta, además de no garantizar un paro general, que era lo que tenía que salir. Ahí va. Bueno, esa es es una una lucha de la mujer, es un paro. Hay que parar el mundo. Si hay que parar el mundo, tiene que parar los hombres también. Y parar el mundo. Porque si no, los hombres, yo tenía compañeros que me decían, yo trabajo en un call center, el banco, y el banco va a seguir funcionando. Con 2 compañeros, somos 10 en ese call center, 2 compañeros van a tener que atender 10 teléfonos. ¿Qué va a pasar? El capitalista va a seguir facturando ese día como loco, le va a preocupar el derecho de la mujer ese día. Y los compañeros del banco van a estar recopados con las mujeres, la lucha de las mujeres. ¿Se entiende esto? Como ¿por qué uno plantea que la lucha tiene que ser conjunto? Por supuesto que, lo digo al interior incluso de las compañías del partido, si tenía un programa en él, trataban de dejárselo a
a la abuela de nuevo, si no, se dará a él. Por No, supuesto, no, de ninguna manera las compañeras no van a poder ir porque se tienen que quedar cuando el pibe. Porque el tipo le iba a dar. Eso es una deformación. No, nadie le estaba planteando eso. Estaba muy bien que alguien le dijera, pero el planteo se venía con el combo. Trabajar igual, abrir el teatro igual, ¿entiendes? Sí. Ahora. Es como lo de la socialización de la crianza y del hogar. Muy normal. Pero está bien, nadie está en contra, de nuevo. Nadie está en contra. Es entendible, por supuesto que, mira que yo me iba a quedar cuidando a la nena y era una locura eso. Nadie está planteando eso. Por supuesto que había que garantizar que la compañera pudiera movilizarse. Nosotros, por ejemplo, teníamos un gazebo que estaba todo, porque se podía con medio separadito con cinta, y había compañeros cuidando a los niños. En la plaza. Cuando empieza a entrar todo un sector del feminismo, empieza a gritar porque había hombres ahí. Basta de cuidar a los hombres, los tienen en un gazebo porque los están cuidando. Me agarró un ataque de risa. ¿Se entiende el grado de delirio? Es como, discutamos en serio el planteo. Capaz que me ganó el debate, discutamos si los hombres tienen que intervenir o no, participar o no en el momento de mujeres, pero discutamos en serio, no fantasías. No, están los hombres, no, porque va a venir un violador. El violador va a venir igual lo invites o no. No, porque si decimos que los hombres no tienen que venir, los violadores, los acosadores no van a venir. No, porque van a respetar la decisión de las mujeres. Como siempre, ¿no? ¿Se entiende? El problema es otro, el problema es el régimen social, cómo tiramos abajo el régimen social. Y para eso necesitamos que se abrace la causa de las mujeres, porque ahí vamos a la diferencia. Ahí va a temblar el mundo, se van a mirar y van a decir, hagamos algo con esto. No porque las mujeres no tengamos el protagonismo ese día, no porque los hombres no sé qué, no es eso. De nuevo, es que no está en una guerra de sexo contra sexo. Pero por supuesto que va a empezar la dispositiva para que las mujeres efectivamente puedan estar No. Y si se tiene que quedar cuidando de él, que se quede. ¿Sí? No hay discusión en ese sentido. Bien, entonces, este planteo de los Luxemburgo es muy interesante. Abrir toda la forma de opresión como perspectiva del socialismo. Y la única clase que lo puede llevar adelante es decir, que las mujeres podamos elegir ser madres si queremos serlo o no serlo si no queremos. Y digo esto porque nosotros tenemos un planteo que para mí es único. Y cuando digo nosotros, ahora ni siquiera hablo de la socialista, hablo del Partido Obrero. Lamentablemente, ojalá fuera toda la socialista, no soy autobombo en ese sentido, creo que es lo mejor. Lamentablemente, en este tema me parece que somos las únicas que planteamos, que es que en este régimen social es el Estado el que es abortista, es el régimen social el que es abortista. No somos las mujeres de los socialistas los abortistas. Es el régimen social. Es el régimen social el que obliga a las mujeres a postergar la maternidad si la quieren tener. A no poder decidir si quieren seguir siendo madres, tienen que empezar a abortar porque ya no quieren 5, 6, 7, ya no pueden sostener un hogar con más de 2 pibes, y a veces ni siquiera. Somos las mujeres las que somos obligadas a abortar cuando el 80% de las situaciones de violación y de acoso son intrafamiliares. Entonces, por supuesto que el derecho a abortar es un derecho a conquistar en el sentido, como el derecho al salario, ¿se entiende? Como un derecho que permite a las mujeres el grado de emancipación, como lo discutí antes. Pero dentro del régimen capitalista se va a configurar de nuevo, en términos de barbarie. Yo la otra vez, no sé si lo decía acá, lo decía en otro curso, que para mí es como provocador, pero por supuesto que el aborto va a permitir que muchas mujeres no mueran, pero de la manito del abusador va a llevar a la nena a abortar. De la manito del patrón va a llevar Bueno, al parece un campo. montón de plata y un montón de juicios. Exactamente. Abortar. Lo digo de forma provocadora. También viene el derecho a abortar las que queremos, ¿se entiende? Pero también es eso el capitalismo. ¿Hasta qué puntos? Conquistando el derecho al aborto vamos a tener la libertad de elegir. No embellecemos las cosas. En eso nosotras somos las aguafiestas. Las que miramos barba, pero es necesario. No embellecemos lo que hay que embellecer. Por supuesto que nosotros luchamos por el derecho a decidir. No creemos que conquistando el aborto las mujeres puedan decidir.
totalmente sobre su cuerpo. No vamos a embellecer eso, pero por supuesto que vamos a luchar por eso. Y creemos que es un avance. Pero se va a volver a configurar en el marco del capitalismo. Y en un capitalismo en descomposición, y por eso me parece importante plantear que la única clase social que puede darle a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y ser madre si quiere serlo o no serlo, en el momento en que quiera hacerlo, es la clase trabajadora, es decir, somos nosotras mismas, junto con nuestros compañeros. Si es que tenemos un vínculo consciente y decidido en relación, porque muchas veces dicen, bueno, el hombre tiene el derecho a decidir sobre el aborto. Depende. Depende de que haya un vínculo genuino, un vínculo que no sea de opresión, un vínculo construido de hecho. No un polvo ocasional que, ¿se entiende? O una situación de opresión. Bueno, depende. Por supuesto que nosotras en una pareja en el que tengamos una pareja de conciencia, probablemente lo discutamos. No estamos planteando que no tiene seguro ningún derecho a pensar con nosotras qué hacemos con eso. Es otro el planteo. Bien. Setli va a luchar porque todos los partidos tengan una prensa específica de la mujer. Y ponemos el ejemplo, en el Partido Obrero tenemos el periódico del Plenario de Trabajadoras, donde discutimos, desarrollamos una orientación y un planteo de las mujeres que tengan sus propios organismos particulares, como es en este caso el Plenario de Trabajadoras, dentro del partido. El periódico de esa época se llamaba La Igualdad en Alemania, para la mujer. La Igualdad pasó primero de 4.000 suscripciones a 100.000 cerca de la Primera Guerra Mundial. Miren lo que es el desarrollo del partido alemán. Que se impulse la organización sindical de las mujeres. Esto que decíamos, priorizar la delegada mujer, integrar a las mujeres a la lucha y a la conciencia de clase. Luchar por la legalidad de las organizaciones obreras, sindicales y políticas, la conquista de las 8 horas, de las condiciones de trabajo, incluso en términos de legislaciones particulares para las mujeres. Por ejemplo, yo soy docente, peleamos por el derecho a la licencia por violencia de género. Y es una licencia específica, condicionada al calor que privilegia un derecho positivo sobre la mujer al calor de una situación particular de doble presión. Y acá operaba un prejuicio. ¿Por qué las mujeres el partido tenía que tener una orientación privilegiada sobre las mujeres? Porque las mujeres tenían la fantasía de que trabajaban solamente de forma transitoria hasta el matrimonio. Bueno, cuando me case ya no voy a empezar a trabajar. Por lo menos en el siglo XIX. Pero, ¿se entiende? Bueno, seguramente si discutiéramos esto con otro público aparecería mucho más. Ese es mi prejuicio, pero no sé. Pero aparecía esta idea, ¿no? Bueno, no soy trabajadora, ¿sí? Es para juntar guita mientras que, por ahora, para salir, para comprarme lo que tengo, y de momento mi marido me va a comprar, ya no voy a tener que trabajar. Entonces había que explicar a las mujeres en el siglo XIX que eran trabajadoras, que iban a trabajar toda la vida y que tampoco dejar de trabajar iba a ser una salida a su opresión en esa fantasía. 150.000 mujeres se van a sindicalizar en Inglaterra para 1910. 10.000 afiliadas iba a tener el Partido Socialdemócrata Alemán en 1907, 10.000. Y en 3 años, de 1907 a 1910, va a pasar de 10.000 a 82.000 mujeres. Miren el desarrollo y el crecimiento de lo que se votó en la Primera Segunda Internacional, cómo orientar el partido a esa posición, gracias al planteo decidido de Setli, fue hacia ese crecimiento. Y con esto cierro. 8 de marzo. ¿Alguna sabe por qué el 8 de marzo es el Día de las Mujeres? Sí, entre otras cosas. Muy bien, pero no solamente. Porque vamos, el curso da otra vuelta más, que en general no se conoce. En general no se conoce, se piensa que
El 8M es el Día de la Mujer. Y nosotros decimos, es obrero y socialista, mirá. Desde su origen. Desde su origen. No estamos de visita, no caímos de paracaídas. Desde su origen, el 8 de marzo, como Día de la Mujer, fue votado en un congreso de mujeres trabajadoras. Tiene como principio de origen la insurrección de las 200.000 en Nueva York, pero después fue votado como Día Internacional en, a mí me cuestan las fechas, 1921, creo, sí, en la primera conferencia de mujeres comunistas en Rusia. Luego de la Revolución Rusa, en Rusia se vota el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. Antes, por eso digo que va a tener una previa, antes en la conferencia de socialistas en 1810 en Copenhague, las obreras norteamericanas que habían protagonizado esa insurrección de las 200.000 iban a llevar a esa conferencia el planteo de que tenía que haber un Día de la Mujer Trabajadora, y ellas lo van a instituir. Y va a haber diferentes días en cada país, al calor de procesos particulares de lucha de las mujeres que tienen ese día. El de Estados Unidos tiene que ver con esto que planteaba la compañía y que para mí es como muy emocionante. Leo. Bueno, se hace una huelga general en Nueva York, en particular en 1910, una huelga de mujeres, que después se extiende, sobre todo de costureras, porque para que los lugares tengan una salida de emergencia y que no quedaran encerradas, porque un incendio había producido la masacre de todas las mujeres. Habían muerto 146 trabajadoras, la mayoría inmigrantes judías e italianas. Y hay imágenes muy importantes, si las buscan, de cientos de miles acompañando a los féretros por Nueva York. Es muy fuerte la imagen. Y un periódico que se llama America de esa época decía: cuando la manifestación llegó a Washington Square, a la vista del edificio Ash, sede de la fábrica, las mujeres rompieron en llanto. Un largo y doloroso llanto, la unión de miles de voces, una especie de trueno humano en una tormenta primordial. Un lamento que era la expresión más impresionante del dolor humano que jamás se haya oído en la ciudad. Los dueños de las fábricas fueron absueltos por la justicia. A partir de ahí se plantea esto por primera vez el Día de la Mujer. Y las obreras sobrevivientes norteamericanas van a llevar a ese primer congreso en 1910 un planteo de que tiene que haber un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Recién para 1921, con la Revolución Rusa triunfante en Rusia, se hace la primera conferencia de mujeres comunistas y se termina de votar Día Internacional de la Mujer Trabajadora un 8 de marzo. ¿Y por qué un 8 de marzo? Porque es, si se quiere, de nuevo, la chispa que enciende la Revolución Rusa. Nosotros sabemos que hay como dos momentos, febrero y octubre, en la Revolución Rusa. Y para febrero hay todo un debate sobre si había que ir a la huelga general o no había que ir. Se hacen organizaciones, no me acuerdo, el Comité de Barricada Obrera de Dibord, que era como el comité obrero más combativo, vota que no. Y le dicen a las compañeras de los talleres, sobre todo textiles, dicen: no están dadas las condiciones, todavía no están dadas las condiciones, la reserva todavía tiene una expectativa sobre el gobierno burgués. Si nosotros vamos a una huelga general y es derrotada, va a haber un retroceso muy grande, no es el momento. ¿A trabajar? No dicen nada y convocan a la huelga general igual. Un 8 de marzo, febrero 1917. ¿No? Responden a la dirección que había bajado el partido y hacen impulsan la huelga general en su fábrica. Un 8 de marzo, huelga, no de mujeres. Votan delegadas y van fábrica por fábrica agitando a los compañeros, hombres, que se
tenían que sumar a la huelga de mujeres. 8 de marzo. Y gracias a esa rebelión en febrero de 1917, se cayó un régimen social de siglos. Que se cae el zarismo. De nuevo, ¿no? Pensando en la Revolución Francesa, pero ahora con los trabajadores a la cabeza y la dirección. Desaparece un régimen social que tenía siglos y que se argumentaba que era imposible, que la clase obrera estaba retrasada culturalmente, ¿no? Esta idea de la mamushka, de la mujer madre, las mujeres del zar, que adoraban al zar como si fuera un dios. Trotsky tiene una frase que para mí es fantástica y dice: las mujeres, primera generación de mujeres urbanas en muchos casos, mujeres que venían del campo, otras que se sostenían en el campo, analfabetas, regimentadas por la Iglesia Ortodoxa rusa al mango, se encontraron, dice Trotsky, aprendieron a insultar a Dios y al zar, pero sobre todo al zar. Al calor de la lucha, por el pan. De nuevo, por el pan, por la comida. ¿No? Por eso me parecía interesante que hoy en el Congreso hablara una compañera del Polo sobre el problema del aborto. No una disertación teórica, filosófica, política, sino una compañera del Polo, una compañera de la villa que explicara por qué una trabajadora precarizada de plan trabajar, que explicara por qué es necesario legalizar el aborto. Y por qué es un problema de clase. ¿Sí? Se generaliza la huelga textil, nace el día del 8M, y con esto me parece cerrar hoy, con esta idea de que el 8 de marzo es un día de lucha contra el capital, es un día de lucha profundamente obrera y socialista, con una perspectiva socialista, porque es votada en un Congreso que tiene una perspectiva de expandir la revolución al mundo, de que tiene el ideario de internacionalista incluso. Y hay algo de eso obrero y socialista que no, en la consigna del 8M de este año. Sé que soy muy expresada, nosotros no dirigimos el movimiento de mujeres hoy, intervenimos con mucha fuerza, pero nosotros vemos que hay una maduración muy grande del movimiento de mujeres. Las que venimos yendo al encuentro de mujeres hace muchos años, vimos cómo en los últimos años se dio un proceso muy acelerado en relación sobre ciertos planteos. Y cómo se fueron corriendo rápidamente ciertos planteos que bloqueaban esta perspectiva más revolucionaria. ¿No? Sabemos que el encuentro de mujeres está dirigido por este sector feminista, radical, en el sentido más burgués de la palabra, de la revolución cultural. Ese es el sector que dirige el encuentro de mujeres. De ir a las diferentes partes del país para que las mujeres cambien su cabeza, no al poder político para irrumpir y votar un plan de lucha, ¿no? Este planteo que nosotros queremos darle las socialistas al encuentro de mujeres, pero hubo un salto ya en el encuentro de mujeres, los últimos dos por lo menos encuentros de mujeres, y el 8M fue muy novedoso. Primero les planteo un par. Nosotros vamos al encuentro de mujeres al 8M hace décadas, ¿no? Éramos bien, nos mirábamos la cara. Era una fecha muy de la militancia socialista. Y ahora se volvió un planteo de masas. Y nosotros discutimos muy fervientemente, como buenas trotskistas, el documento, ¿no? Y la consigna. Que parece una tontería, pero es lo que queda. De hecho, en los medios de comunicación salieron a decir que nosotros habíamos aparateado el 8M, que era por la lucha de las mujeres, en abstracto, esto decía en los medios de comunicación, porque la consigna central y el documento planteaba que la reivindicación de las mujeres era el aborto. Lo quería todo el sector del kirchnerismo, que fue a plantear que las mujeres no estábamos preparadas para eso, y es dividir la clase trabajadora. Y él ajuste y lo despidos. Entonces, ¿ven cómo generó una incomodidad? Por todos los frentes generó una incomodidad. Y abrió paso a las posibilidades de plantear una reivindicación de clase en el movimiento de mujeres,
¿Qué es lo más interesante que tenemos y la oportunidad histórica que tenemos? En un plano más general, que se va desarmando esta polarización que crean los medios de comunicación y los propios partidos entre kirchneristas y macristas, y me parece que tenemos que optar entre dos fracciones y poder colocar en una posición de nuestras reivindicaciones sin estar. Creo que es el momento más interesante que tenemos hoy dentro del movimiento de mujeres y dentro del movimiento obrero también en general, y tenemos que aprovecharlo. Es el momento que se quiere para militar, para intervenir y para desarrollar esta posición. Así que invitadísimas a eso. Si les parece, la clase que viene, le dejo así, tipo, continuará, la clase que viene se viene la toma del poder. Para venderles el curso que viene. Así que quedan ahí atentas, no nos vayamos, veamos si pasa algo, pero si quieren, hacemos lo mismo, porque quedamos muy agotados al final. Al principio de la clase, lean, aprovechen, porque después dicen, no, lo voy a leer después la vida, los parciales. Aprovechen que tienen esta semana, lean, vengan, planteen dudas, debates, discusiones. A las chiquitas nos encanta la disidencia y los debates, así que no se apichoren, discutamos que nos encanta, planteemos todos los debates que queramos plantear. Y la clase que viene arrancamos así y después seguimos con la toma de poder. Dos cositas, chicas. Por un lado, de la mano de lo que venía comentando lo último de Lu, les ofrezco a todas que se lleven nuestro periódico, La Prensa Obrera, que bueno, habla justamente de las nuevas luchas que se están dando y la situación política más actual, la lucha de los primeros de Río Turbio, la lucha de los docentes universitarios, que van a ir nuevamente un paro. Y acá hay la editorial nuestra que justamente habla de la situación del aborto y básicamente, digamos, comenta las alianzas que tienen los sectores del PJ, inclusive los sectores más vinculados con el movimiento de desocupados, la CETEP, la CCT, Barrios de Pie, acá la Comisión de Centros de Libre del Sur, o sea, que están vinculados con Barrios de Pie, que están vinculados con el Vaticano y que de ninguna manera van a luchar para que nosotras conquistemos el aborto legal. De hecho, el 8 de marzo sacaron una declaración ellos y omitieron por completo la necesidad que tenemos las mujeres de conquistar el aborto legal siempre gratuito. En este sentido es que la prensa plantea realmente que tenemos que copar las calles, que nos tenemos que organizar, que tenemos que además reclamar la separación de Estado y Iglesia. Invito a que se la lleven, esa contribución tiene un valor simbólico de 15 pesos. Y les recuerdo a las que llegaron más tarde que el sábado vamos a estar haciendo un gran plenario de toda la juventud del PDT, de la UNA, de la UBA, de secundarios y terciarios para organizarnos y tomar nuevas iniciativas para conquistar nuestro derecho al aborto. Así que bienvenidas. No me pierdan, parece que va a ser tipo. Va a venir Navidasi, va a venir Romina del Pla, que es diputada en filosofía y letras. Yo igual mando data y toda la información. Bueno, mando al grupo. Pero bueno. Va a venir Romina del Pla, que es nuestra diputada por el Frente de Izquierda, que es docente de la provincia de Buenos Aires de La Matanza y ferviente. Y de la UBA. Y de la UBA. Ah, no, ese filo. Es verdad. Y ferviente militante de los derechos de las mujeres, de nosotros. Así que bueno, nada, esas invitaciones de venir a la prensa. Y me queda además un dossier del acceso al movimiento de mujeres. Si lo quieren llevar, 50 pesos. El que se lo quiera llevar. No, la llevo yo.